Bien, vamos a dar entonces la bienvenida a todos y les pregunto, ¿ahora qué? Pasaremos del insight a la acción. ¿Cómo vamos a lograr esta transformación de los diagnósticos en resultados? Bien, ese es nuestro objetivo, lo que vinimos a hacer hoy día, de lo que vamos a hablar. Obviamente me tenía que presentar al principio muy rápidamente. Para mí es un placer estar con ustedes hoy día, acompañarlos. Bueno, mi nombre es Maite Nazarre, estoy en ISO ya hace 7 años. Soy Head of Experience Solutions en Chile. Y bueno, en realidad todo esto que aparece aquí se resume en que soy una apasionada de la experiencia, me encanta trabajar en experiencia, me encanta también la formación, el hacer clases, la docencia en general. Y bueno, me encanta viajar. Ese es como mi must. Ahí es donde siempre estoy viajando y por supuesto probando nuevas comidas, que también es algo que me encanta. Así es que bueno, ese es el resumen de quién soy y la idea entonces es que podamos hoy día conocernos un poquito más en este tema del rediseño, de la accionabilidad, que sé que es un tema que nos da vueltas, ¿ok? Nos da vueltas y hay que revisar. Hoy día, obviamente, también quise dejar este espacio para presentarles ISO. Nosotros somos una consultora española, una consultora en experiencias y obviamente lo que hacemos es apoyar a todos nuestros clientes para que puedan generar estas estrategias especializadas tanto para clientes como para colaboradores. Yo ya les comentaba por ahí cuando hicimos la publicidad del webinar. Este webinar sirve para todos los casos, es decir, si yo me toca tener a cargo la experiencia de mis colaboradores, de clientes, de estudiantes, de pacientes, de ciudadanos, de quien sea, sirve, porque obviamente lo pensamos de esa manera. Y es lo que nosotros hacemos también en ISO. Somos más de 500 profesionales ahí a lo largo de todo el mundo, trabajando en 16 oficinas y operando de más de 25 países. Y nosotros decimos que tenemos este poder de transformación de una gran consultora, pero con el corazón y el ingenio también de una startup. Así que con esto ya obviamente damos el inicio formal a nuestro webinar. Bien, la primera pregunta que nos hacemos y que creo que es lo que nos reúne el día de hoy aquí es, ¿qué hacemos con los hallazgos e insights que hemos ido obteniendo en nuestros diagnósticos? ¿A qué me refiero con los diagnósticos? Ustedes ya como también apasionados de la experiencia, sabrán que existen ciertas herramientas, ¿cierto? Que probablemente levantamos en los diagnósticos, como son los arquetipos o perfiles, los journey maps, incluso las evaluaciones de madurez. O si es que no lo traslado a una herramienta, muchas veces yo tengo insights, tengo ciertas cosas que sé, hallazgos, ya sea porque me lo dicen internamente, porque lo contrasté con los clientes, con los colaboradores, etcétera. Y todos esos elementos finalmente forman parte de estos diagnósticos. Yo les tengo que decir hoy día que el diagnóstico es una etapa fundamental. O sea, sí o sí, cuando hablamos de diseño o rediseño, tenemos que partir por ahí. Pero hoy día vamos a posicionarnos en este webinar en que ya lo tenemos. Ok, ya tenemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué hacemos a partir de ese diagnóstico? Es la gran pregunta que vamos a intentar resolver. ¿Bien? No sé a quién le pasa aquí, alguno se sentirá aludido, que terminamos colgando el arquetipo, colgando el journey como un lindo cuadro en nuestra oficina, en donde sea que trabajemos, y finalmente se vuelve como parte del paisaje, parte de la decoración. ¿Será que entonces solo tenemos una interesante decoración ahí en la oficina y ya? Porque lo cierto es que tenemos que cuestionarnos si es que está siendo así. No pasa nada que tengamos colgado nuestro journey y a nuestros arquetipos si es que los utilizamos. Pero si es que vamos a tenerlos allí enmarcados, preciosos, pero no vamos a hacer absolutamente nada con ellos, no tiene sentido, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos y decir, ok, entonces, ¿cómo los utilizo? ¿Qué hago con ellos? Y en función de eso, evidentemente, accionar. Bien, espero que nadie se quede solo con que lo tengo colgado y no lo utilizo, no, porque esto ustedes saben son herramientas vivas, herramientas que requieren de esta movilidad. Con esto entonces, todo lo que vamos a conversar hoy día tiene como una base que evidentemente aquí nosotros no intentamos como dejarles solo una metodología. Hay muchísimas metodologías de diseño y de rediseño, pero a mí me gusta partir de esta base que obviamente es la que nos propone el Design Thinking.
Sabemos que existe, obviamente, metodologías como el doble diamante o también, obviamente, existe Human Centered Design. Hay muchas fórmulas. Pero básicamente todas las metodologías de diseño nos hablan de ciertas etapas. Como saben, en una etapa inicial, ya hablábamos, es el diagnóstico, la exploración, la empatía. Eso es por donde siempre tenemos que partir, es decir, cuando no sabemos por dónde partir, no tenemos nada, ese es el camino. Pero este webinar habla de justo lo que viene después de ello. ¿Qué es lo que viene después? Evidentemente vienen líneas allí de definir, de idear, de prototipar, de testear. ¿Bien? Entonces, mucho de lo que vamos a estar hablando el día de hoy tiene esta base, tiene este sustento. Evidentemente hay muchísimas herramientas, muchas técnicas que podemos ir aplicando en cada uno de estas etapas como tal, y eso es lo que va variando, pero en términos estructurales es bueno que tengamos toda esta base porque al final lo que buscamos es que probemos, que vayamos como acercándonos a esa solución y como yo les digo, nunca vamos a apuntarle, o si es que lo hacemos, es un milagro, pero generalmente no le vamos a apuntar la primera vez, vamos a tener que probar, vamos a tener que iterar y vamos a tener que ir flexibilizando porque es parte, digamos, de las metodologías de diseño y de rediseño. ¿Bien? Entonces quise dejar aquí esa base para que obviamente no hayan dudas al respecto. Probablemente cuando nosotros hablamos en las organizaciones de este tema del diseño, del rediseño, de iniciativas, de soluciones, eh, probablemente cuando lo hablamos en los equipos, creemos estar todos de acuerdo. Es decir, bien, nos pusimos de acuerdo, vamos a trabajar en base a las figuras geométricas. Genial, estamos todos en la misma página. Pero resulta que después, cuando ya lo llevamos a la ejecución, nos damos cuenta recién ahí que cada área, cada rol, cada equipo entendió desde su propio punto de vista, lo cual no está mal porque es parte, digamos, de lo que ocurre, pero el punto es que no estamos en el mismo lugar, estamos todos viendo una perspectiva diferente. Y eso, evidentemente, nos perjudica. ¿Por qué? Porque no nos permite como encontrar esos puntos para avanzar. Entonces requiere, evidentemente, más esta co-creación para que podamos llegar, obviamente, a lo mismo que nos referíamos y que deriva a veces en cosas tan distintas como una estrella. Si pasamos de esa figura geométrica a una estrella, bien, pero fue parte, digamos, de hacerlo visual, de darnos cuenta que estábamos en lugares distintos. Y aquí yo les tengo como un pequeño ejercicio que es personal. Si, les pido que lo hagan para que les haga el sentido. Si pueden cerrar los ojos solo un segundito, sin quedarse dormidos, por supuesto, y pueden imaginarse, y aquí voy a decir todas las posibilidades porque no sé cómo le dicen en su país a cada uno, pero se pueden imaginar un chanchito rosado, un puerco, es como la Peppa Pig, pero en rosadito, así. Imagínense un chanchito rosado, ¿bien? Lo tienen ahí en la mente. Perfecto. Entonces, resulta que una vez que se lo imaginaron, con los ojos cerrados, yo a continuación les muestro esta imagen. Los que me conocen por ahí saben que me gusta mucho esta analogía y vamos y se va a entender por qué. Porque aquí yo les pregunto, ¿este era el chanchito rosado que ustedes se imaginaron en sus cabezas? Lo más probable es que aquí tengamos tantas respuestas como a tantos asistentes tenemos en este webinar. ¿Qué pasa? Cada uno de ustedes se imaginó un chanchito rosado diferente. Algunos de caricatura, algunos de verdad, algunos se imaginó solo la cabeza, otros se imaginaron todo el cuerpo, otros se imaginó la Peppa Pig, otros se imaginó... Todos se imaginaron algo diferente. ¿Estábamos todos en lo correcto? Sí, porque efectivamente nos estábamos pidiendo, lo que estábamos pidiendo era que se imaginaran un cerdito, un chanchito. Pero si yo, Maite, quería que ustedes pensaran en este chanchito rosado que no tiene cuerpo, que solo tiene cara, era mucho más fácil que se los mostrara de una vez y les dijera, este es el chanchito rosado en el que queríamos trabajar, con el que queríamos trabajar. Y así nos ahorrábamos el que cada uno interpretara, porque efectivamente hay una interpretación que proviene también de nuestra historia, de lo que conocemos. Si uno es del campo, se va a imaginar un chanchito de campo, pero si uno quizás tiene niños hoy día, se va a imaginar uno de caricatura y así. Entonces, justamente tenemos que ser capaces de poner en visual lo que queremos transmitir. Y por eso es que es tan importante partir por esas herramientas que ya les mencionaba de diagnóstico, como el journey, los arquetipos, etc. ¿Bien? Dicho esto, entonces,
Creo que parte, digamos, de lo que termina pasando en las organizaciones es que nosotros somos víctimas a cada rato, todo el tiempo, de nuestros propios atajos mentales. ¿Qué significa esto? Los atajos mentales son súper buenos cuando tenemos que funcionar como rápido y necesitamos como una salida, sobre todo en temas de emergencia, cuando estamos apurados, etcétera. El atajo mental nos viene súper bien porque nos da un camino rápido. Pero muchas veces ese atajo también se transforma en una barrera. ¿Por qué razón? Porque al final terminamos pensando en las mismas cosas siempre. Relacionamos, tenemos que sacar algo de arriba, de un lugar que está en altura, pensamos en una escalera. Y siendo que hay muchas formas de hacerlo, pero el atajo mental nos lleva a pensar en esa escalera, punto. Entonces, no pasa nada con que pensemos en la escalera, pero ¿qué pasa si damos un paso hacia adelante en la otra capa de pensamiento y nos vamos aventurando en otro tipo de soluciones? Y ahí, obviamente, es donde empiezan a aparecer también otro tipo de información que podría ser súper útil también y muchas veces no llegamos hasta allí, sino que nos quedamos con ese primer pensamiento. Evidentemente, lo que nos pasa a nivel cerebral, y sin ser experta en lo absoluto en temas de biología como tal, lo que nos termina ocurriendo es que nosotros los seres humanos estamos todo el día pensando desde la racionalidad. Es decir, estamos viendo la hora, estamos viendo que tenemos una reunión, estamos viendo que tenemos que cumplir con esto, etcétera. Y todo eso es lo que pasa en nuestro cerebro como nivel de neocórtex, que es la parte más racional. Y no, es súper útil porque es lo que necesitamos, evidentemente. Pero ¿qué ocurre? Que donde están la mayor cantidad de ideas, evidentemente en nosotros, están en esa capa más emocional, más instintiva, pero la mayor parte del tiempo no los escuchamos y no dejamos, obviamente, que salga de ahí esa idea. ¿Qué ocurre con ello? Que finalmente terminamos apagando una parte de nuestro cerebro. Si bien nosotros tenemos un cerebro total que funciona todo conectadísimo, terminamos callando esa parte de nuestro cerebro. Y por eso no es ninguna curiosidad, yo creo que a todos ustedes les ha pasado en algún minuto, que se nos ocurran buenas ideas en la ducha o cuando estamos haciendo ejercicio, cuando vamos conduciendo. ¿Por qué? Porque ahí estamos como apagando un poquito el tema racional y conectando un poquito más con la sensibilidad emocional e instintiva. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama El arte y ciencia de no hacer nada. Justamente tiene que ver con eso, con que generemos esos momentos de ocio para poder conectar con otro tipo de ideas. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y vamos a ir sobre ellas sin duda más hacia adelante. Bien, no sé si hasta aquí los tengo un poco mareados, dirán, a ver, ok, ya entiendo, me quedo con estos mensajes, perfecto, pero igual todavía la Maite no nos cuenta qué hago después, o sea, cómo avanzo, cómo sigo, cómo saco ese hilito que necesito sacar, ¿cierto? Bien, vamos a ir develando justamente ese camino, porque la verdad y lo que el mensaje de hoy es que lo más difícil que tenemos que hacer no es necesariamente surfear la ola. Ya surfear es difícil, pero no es lo más difícil. Lo más difícil es aprender a identificar en qué ola nos subimos. Ese es el momento en el que obviamente vamos a tomar la decisión correcta o no para ver si entonces avanzamos. Entonces, la pregunta que yo les hago hoy día es, bueno, ¿y a qué ola nos subimos? Veamos a qué ola nos subimos, ¿les parece? Bien, dicho esto, entonces, vamos a pasar a una parte muy importante de nuestro webinar y aquí necesito que me pongan muchísima atención porque lo que hicimos fue preparar algo que ustedes ya conocen. Preparamos tres mini perfiles, no le puedo llamar arquetipo porque básicamente no es un arquetipo en todo su esplendor, pero preparamos tres mini perfiles que se los voy a contar a continuación y la idea es que ustedes estén poniendo muchísima atención para que también vayan quizás identificándose con algunas de las características de estos perfiles. ¿Bien? Veamos entonces cuáles son esos perfiles. Y ustedes me dirán, pero Maite, ¿perfiles de qué? Bueno, ahora sí les va a hacer sentido, porque son perfiles de ustedes mismos, de los que están aquí en este webinar, respecto a cómo se sienten con este tema del rediseño y de cómo se sienten respecto a avanzar y a accionar resultados de diagnóstico. ¿Bien? El primer perfil que vamos a revisar es el que yo denominé lo necesito para ayer. Y aquí ustedes se van identificando o no,
¿ok? Bien, el perfil lo necesito para ayer. Es un rol que dice, mira, esta batalla, Maite, yo la doy casi sola en la organización, sola. No cuento con todos los recursos que me gustaría tener, no tengo como quizás como un equipo, no tengo quizás presupuesto, etcétera. Y lo que necesito son resultados rápidos. El otro día alguien me nombró los quick wins y ahí quiero ir, ahí eso quiero apuntar, eso es lo que me interesa. Quizás pienso que si lograra generar como algún pequeño gran cambio en la experiencia, ya sería como una ficha ganadora, es decir, como mi bandera. Entonces ahí eso me dejaría mucho más tranquilo. Y la verdad es que no tengo ninguna idea por dónde partir. Es decir, esto me marea. Es demasiada información, me abruma, veo un journey, veo arquetipos, veo esto, y la verdad es que no tengo ni idea qué hacer. Necesito ayuda. Bien, ese es el primer perfil. Nos vamos entonces con el segundo perfil que encontramos. Es vamos que se puede. Este perfil intermedio que habla de un vamos que se puede, ¿qué nos dice? Nos dice, ya está como un poquito más en equilibrio como ven aquí, y esta persona nos dice que tiene algunas ideas de cómo accionar, ya ve la luz un poquito más allá, le falta organizar eso sí a las personas, distribuir recursos, porque ojo, ya tiene personas, tiene equipo, tiene gente, no necesariamente de su equipo, pero tiene personas que le pueden apoyar. En la metodología está un poquito complicado porque no sabe cuál paso a paso concretamente tiene que seguir, pero tiene algunas ideas, ¿ok? Como les decía, tiene ese equipo con quien puede co-crear, puede colaborar, pero ¿qué le falta? Le falta sensibilizar y los tiene que formar porque la verdad es que no todos conocen las metodologías, no todos saben. Y de hecho, esta persona ya tiene también algunos elementos que le pueden servir para medir, porque ya tenía mediciones de otro tipo en su organización, pero sería muy bueno poder mostrar un antes y un después como para evaluar el gap, ¿cierto? La brecha, para que veamos dónde está el valor agregado de lo que estamos haciendo. ¿Bien? Y finalmente nos vamos a este tercer perfil, que es el que hemos denominado con esto me luzco. El perfil con esto me luzco es una persona que dice, mira, yo ya estoy como más avanzado en esto, he dado grandes pasos ya en temas de rediseño, la metodología ya la tengo más o menos clara porque funciona. Siento que ya nos logramos acostumbrar a trabajar con las herramientas, es decir, las incorporamos en nuestro día a día y las vamos manteniendo actualizadas, las vamos manteniendo al día, entonces, bien. Acá tenemos otro tipo de desafíos. El desafío va más por el lado del modelo de gobierno, va más por el lado a nivel compañía, digo, también va por el tema de cómo conectamos esto con la estrategia, con la cultura organizacional, cómo también vamos vinculando estos rediseños con un modelo de voz, que ya lo tengo, pero cómo lo conecto y ya si generamos un modelo de economics que nos permita obviamente conectar, wow, ahí sí la rompemos. Incluso esta persona también de cierta manera dice, ok, yo ya he ido avanzando con las metodologías, pero eso también nos pone en otro lugar, nos dice, ¿será que tengo que comenzar también a incorporar otro tipo de metodologías que son aún más avanzadas? Si se fijan, tenemos tres escenarios. Aquí no hay escenario malo, no es que obviamente con el que yo me identifique ahí, eso puede ser cualquiera. Pero concretamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en este webinar? Y espero que aquí me acompañen en esta locura que se nos ocurrió. Les voy a pedir que justamente se identifiquen con uno de estos perfiles. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que con sus teléfonos señalar ahí el código QR, o bien, si es que no pueden hacerlo con código QR, se pueden meter a menti.com con ese código y contestar allí con cuál de estos tres perfiles ustedes se identifican. ¿Y para qué estamos haciendo esto? No es para yo saber cómo está la temperatura de la sala, no. Lo que vamos a hacer justamente es personalizar este webinar. No me creerían si les digo que hemos preparado tres rutas posibles de accionabilidad y rediseño. Y esas tres rutas, obviamente, son distintas porque responden a necesidades y objetivos diferentes, pero vamos a partir explicando la que gane, la mayoría.
vamos a irnos a la ruta que obviamente más nos visita hoy día y en función de eso entonces les vamos a contar justamente el paso a paso. Así es que ahora quiero ver cómo nos va, qué nos dice las respuestas. Vamos a compartirles aquí pantalla de las respuestas. Dame un segundito. Ya aquí vamos a ver cómo nos está yendo entonces. Tenemos, wow, tenemos el vamos que se puede con 49 respuestas, tenemos lo necesito para ayer con 30 y tenemos 19 con esto me luco. Bien, bien, vamos bien, buenísimo. Entonces damos ahí unos segunditos más para que alguien más nos responda y entonces yo creo que ya va ganando el vamos que se puede, ¿eh? ¿Sí? Bien, buenísimo. Entonces, aquí ustedes mandan, ustedes mandan. Yo cumplo con seguir la ruta que ustedes me van a decir. Así es que, ¿qué vamos a hacer a continuación? Es que entonces vamos a volver a la presentación y esto yo les digo, es tal cual como se los dije, vamos a personalizar. No me voy a ir a la ruta 1 de lo necesito para ayer, nos vamos a ir en vivo y en directo a la ruta 2 que es vamos que se puede. ¿Bien? Nos vamos entonces a la ruta que ganó y que la hemos denominado Vamos que se puede. Luego entonces les cuento un poquito más de las otras rutas. ¿Por dónde partimos? Todas parten de los diagnósticos, todas parten de los insights que tenemos ahí disponibles. ¿Qué viene a continuación? El roadmap de acciones. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, surgen insights, hallazgos. ¿Qué es lo que viene a continuación como paso siguiente? Es que nos podamos armar una hoja de ruta. ¿Y esa hoja de ruta en base a qué? Esa hoja de ruta tiene que ver con focos de acción. Comienzo a determinar dónde están esos grandes grupos, esos focos de acción, y obviamente tengo data. Si hice un estudio cuantitativo, incluso puedo tener un NPS, puedo tener un indicador de satisfacción, de esfuerzo, etc. Lo que sea que me permite como tener como un inicio, es decir, como un paso uno. ¿Qué es lo que viene a continuación en este camino? Es poder generar líneas de rediseño a partir de esos roadmaps de acciones. ¿Okay? Tengo una hoja de ruta con ciertos focos de acción y lo que hago entonces es generar distintas líneas de rediseño. Acá le pusimos líneas, pero en realidad ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ser mesas de trabajo, pueden ser células, pueden ser incluso hasta comités de rediseño, lo que quieran, como quieran llamarlo y según la cultura organizacional que cada uno tenga. Pero básicamente lo que hacemos entonces es generar estas líneas de rediseño a partir de esta hoja de ruta y focos de acción. Y para obviamente dar el puntapié inicial a la línea de rediseño, evidentemente tenemos que partir por un project plan, es decir, una especie de ficha que nos dice de esto se trata la línea de rediseño. Y ahí también me tengo que cuestionar si quizás necesito hacer algún tipo de formación o sensibilización a nivel metodológico con los equipos. ¿Por qué? Porque les tengo que enseñar cómo vamos a trabajar en esta línea de rediseño. Y por supuesto también tengo que elegir la metodología. ¿Qué metodología voy a utilizar para poder entonces avanzar? ¿Con qué me encuentro después? Con que ya meto las manos con todo y voy a la aplicación, a ejecutar y, por supuesto, y súper importante, a aprender. Para poder hacer eso, lo que vamos a aplicar, y si ustedes recordarán que partimos diciendo que todas estas rutas hablaban de la base de metodologías de diseño, justamente vamos a prototipar, vamos a testear y vamos a iterar, evidentemente, para lograr entonces resultados. Y hacia el final, lo que vamos a hacer es medir, obviamente, para analizar eso, cómo cambia esa brecha. Recuerden que teníamos un puntapié inicial ya, porque lo habíamos partido por ahí en el roadmap de acciones. Entonces vamos a medir, obviamente, para ver esa variación. Y esa medición puede ser con alguna medición que yo ya tenga andando o también porque voy a poner un pulso ahí a generar tracking. ¿Ok?
Esa sería como la ruta que les sugerimos cuando tenemos ese nivel de madurez que nos lleva entonces al nivel de vamos que se puede, ¿ok? Como les comentaba, cuando tenemos los hallazgos en este roadmap de acciones, también efectivamente surgen estos focos, ¿ok? Aquí yo les puse, perdón, les puse ejemplos, pero básicamente ahí, esto es para que fuera genérico en el sentido de que les sirva a todos. Yo aquí desconocía si estábamos frente a asistentes de experiencia del colaborador, de cliente, de paciente, etcétera. Pero los focos de acción que normalmente siempre aparecen de alguna u otra forma en estas hojas de ruta, tienen que ver con temas de propósito y propuesta de valor, temas de conocimiento en profundidad de los clientes colaboradores, cultura y sensibilización, modelos de gobierno, estrategia, personalización y humanización, temas de rediseño, por supuesto, temas de tecnología o sistemas, economics o cómo mido impacto, temas de canales y escucha, temas de comunicación. Normalmente los focos andan por estos temas desde alguna otra forma y obviamente hay muchos otros focos que apuntan evidentemente a la industria en particular. Es decir, si yo soy de la industria de banca, de seguros, de telcos, etcétera, también surgen otros focos de acción que son como más ad hoc. Lo que tengo que hacer con esos focos de acción, y esto es un ejemplo solamente, es como en definitiva, aquí yo ya les decía, comunicación, tecnología, etcétera, tengo que proponerme como un objetivo para cada uno de esos focos de acción que yo encuentre y en base a esos objetivos también voy generando, evidentemente, ciertas iniciativas que surgieron de mi roadmap de acciones. Y entonces digo, mira, en la web tengo que dar prioridad a los proyectos en curso, en comunicación tengo que hablarle más claro al cliente. En herramientas tecnológicas tengo que mejorar la integración. En gestión interna necesito promover cultura. Entonces me voy organizando en función de estos focos de acción con objetivos súper concretos, ¿bien? Y con iniciativas también muy concretas. Cuando yo tengo, obviamente, esto, también me puedo encontrar con este análisis de mi journey, en donde voy identificando experiencia actual versus deseado. Este ejemplo que les traje aquí es de la industria del el mundo de las inversiones en la banca. Y efectivamente yo puedo, por ejemplo, también decir, ok, en una situación actual, en una etapa del journey en particular, por ejemplo, como es la etapa del contratar, yo me doy cuenta que existen algunas brechas. Es decir, el cliente percibe que el proceso es muy engorroso, que no puede realizarlo por el canal de su preferencia, que, por ejemplo, no sé, la oferta de producto es limitada y compleja y difícil de comprender. Esos que te aparecen ahí son insights. Esos son temas que yo extraigo del diagnóstico. Y eso me ayuda entonces a entender, ok, esta es la visión actual, esto es como el cliente hoy día lo está viviendo y hacia dónde lo quiero llevar. ¿Cuál es la experiencia deseada que quiero yo lograr? Y con eso, obviamente, surgen inmediatamente una serie de ideas posibles, unas más básicas, otras mucho más locas. Todas en este caso son bienvenidas, pero que no las vamos a tener que probar, sin duda. Aquí les traje otro ejemplo de otro caso que tuvimos ahí, que era el crear 3 líneas de rediseño a partir del diagnóstico. En este caso era ¿cómo nos acercamos al cliente olvidado? ¿Qué quiere decir eso? Nos dimos cuenta que había un grupo de clientes que sentía que la empresa ni le hablaba. Es decir, oye, yo no me siento ni cliente de esta empresa porque no me dicen nada, no me hablan, nunca me entero de nada. Y ahí fue como, ok, hagamos entonces una mesa, una línea como tal para abordar ese insight y ese foco de acción como tal. Por otro lado, había otra necesidad que tenía que ver con disponibilizar información sobre el estatus de producto. Perfecto, es necesario entonces que al cliente le vayamos contando en qué estado está la contratación del producto como tal, porque no lo sabía. Y tercer lugar, y este conecta, por ejemplo, con temas de experiencia del colaborador también, se hacía necesario sensibilizar internamente en temas de experiencia. No había una cultura interna relacionada con lo que se esperaba de las personas al interior de la compañía y se necesitó entonces trabajar ahí incorporando elementos de gamificación para que obviamente se generara esa cultura. Ustedes saben que a nivel cultural, lo que buscamos, obviamente, es la adherencia, es que la gente adhiera a esto que le estamos proponiendo de la experiencia es importante, y para generar esa adherencia, la persona de cierta forma tiene que decir, esto me hace sentido, esto me sirve, me agrega valor a mí como colaborador de una empresa, tengo los recursos necesarios para
poder ejecutar, para poder hacer lo que me piden. Y en tercer lugar, tengo que ver que el otro que está al lado mío también se suma, es decir, este tema social. Si es que vamos todos y como yo veo que el otro también está participando o quizás está, incluso está destacando en su gestión, etcétera, yo también me quiero sumar. Y por eso entonces se generan estas instancias de sensibilización y también de gamificación en torno a la experiencia. Esto que les traigo aquí es como un ejemplo de cómo aperturamos líneas de rediseño a partir de focos de acción. Y acá, obviamente, hay otros ejemplos por ejemplo, en el mundo B2C de las telco, también ahí se trabajó con dos líneas de rediseño y que se aplicó ahí con metodología Agile, por Sprint, y basados en Design Thinking. En otro caso de salud del mundo B2B, también se crearon ahí dos macro líneas de trabajo. Recuerden que siempre tenemos que ser súper también conscientes de que quizás no vamos a aperturar 10 líneas, si es que tengo la estructura para hacerlo, genial, pero si es que estoy todavía, obviamente, armando mi equipo y estoy como con quizás recursos más limitados, dos, tres líneas de rediseño está más que bien, ¿ok? O sea, no, hay que avanzar, esa es la idea. Y en este caso se trabajaron de estas dos macro líneas de rediseño, una apuntaba a temas logísticos y la otra apuntaba a temas de comunicación. Y en el mundo de la banca B2C, también hay distintas líneas de rediseño, también se trabajaron por Sprint y obviamente todas basadas en el diagnóstico. Si bien esto que les voy contando tiene mucho que ver con el mundo CX, recordemos y llevémoslo también a que perfectamente yo puedo abrir líneas de rediseño también de iniciativas IX y muy de la mano de lo que les comentaba recién de la generación de cultura, por ejemplo. ¿Bien? Y acá, obviamente, ya viene la metodología como tal de trabajo, que está basada en Design Thinking, pero lo que propone, como les decía, es que a partir de ese diagnóstico, esos focos de acción, entonces yo me genero mi project plan, que es como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? Etcétera. Es como mi ficha resumen. Y ahí, entonces, lo comienzo a conectar con las siguientes etapas que tienen que ver con idear, voy a pensar en muchas soluciones, voy a probar y para probar lo voy a hacer a través de la generación de prototipos. Probablemente el primer prototipo que haga va a ser una versión muy básica, va a ser una versión quizás de no tan alta fidelidad, pero lo voy a ir perfeccionando hasta llegar obviamente a ese prototipo quizás como ya más avanzado que me va a permitir ir a testear. Y lo voy a testear obviamente con el usuario, que puede ser clientes, colaboradores, estudiantes, etc. Y ese testeo obviamente me va a dar un aprendizaje y ese aprendizaje al final lo que me permite evidentemente es iterar. Tomo ese feedback y lo integro entonces a este círculo virtuoso. Recuerden que acá cada una de estas etapas, obviamente la idea es que nos pongamos un plazo de tiempo también, esto puede ser muy largo, muy cortito, va a depender, y la idea entonces es que vayamos pasando por cada una de estas etapas y avanzando entonces hasta llegar a esa iteración, a esa mejora en la solución que nos planteamos. ¿Bien? Recuerden que en este nivel de madurez que ustedes señalaron del vamos que se puede, también se hacía súper importante instaurar la metodología en los equipos, es decir, cómo hacemos para que se genere justamente esa adherencia a la metodología, para que la conozcan, etc. Entonces, el marco metodológico para que eso ocurra es que también tengo que, si bien tengo una metodología de trabajo de cara a la iniciativa, tengo que tener una metodología de trabajo también de cara al equipo. Entonces, ahí obviamente se propone que vayamos haciendo primero una inducción, los preparemos, que los vamos como haciendo esta inmersión también en todo lo que se trabajó en un diagnóstico, es decir, tienen que conocer los resultados, tienen que conocer los insights, etcétera. Y se van entonces generando sesiones de contraste. Nosotros, por excelencia, desde el equipo ISO utilizamos Miro como herramienta para poder generar todas estas instancias porque es una herramienta súper amigable y se las recomendamos obviamente. Pero hay muchas otras, o sea, no es la única. También podemos utilizar otro tipo de plataformas que nos van a facilitar el trabajo como tal. Y eso nos va a permitir entonces ir haciendo este seguimiento y esta validación a las iniciativas, ¿ok?
Y evidentemente, ¿para qué? Para que podamos llegar a esa etapa del prototipado, del testeo, pero sin olvidar que al final del ciclo tenemos que hacer retrospectiva, tenemos que ir a preguntarnos como equipo, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos evolucionar para para el siguiente sprint o para aplicar obviamente otra dinámica? Quizás tenemos que hacerlo de forma distinta. En general, los tiempos de duración de trabajo pueden ser desde un mes, por ejemplo, hasta 4 meses, 6 meses, dependiendo de la iniciativa, dependiendo los focos de acción. Obviamente esto es bien variable en ese sentido, como les digo, y no hay solo un camino. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Porque les acabamos de dar entonces como esta ruta, que es la ruta que nos invita entonces a mirar al mundo entonces como del vamos que se puede, ¿cierto? Evidentemente, yo creo que ustedes se están preguntando, sin duda, creo yo, bueno, pero Maite, aquí nos faltó una partecita, ¿cierto? Porque justamente nos faltó la parte en donde, y ahí vuelvo ya a compartir pantalla, nos faltó la parte entonces de decir, claro, efectivamente, ¿cómo mido ese resultado, ¿cierto? Y yo les mencionaba que acá yo puedo utilizar, sin duda, un sistema de medición que yo ya tenga, por ejemplo, si ya tengo encuestas funcionando, si ya tengo un programa de voz, genial, maravilloso. Pero si no, el camino o la fórmula es hacerlo a través de pulsos. ¿Ok? Los pulsos hoy día son instancias breves, obviamente de medición, y que se crean con un propósito como súper específico y que nos permite generar, de cierta manera, un tracking, generar como en tiempo real, obviamente un feedback continuo cada cierto periodo de tiempo. Yo puedo determinar ahí si es que lo hago en 3 meses más, etcétera, pero justamente nos permite crear esa medición posterior para evaluar ese gap. Recuerden que ahí estábamos en este nivel de madurez como tal, y evidentemente nos permite obviamente levantar temas de percepción, temas de sentimiento, etc. Bien, genial. Dicho eso entonces, y respondiendo también, no quiero dejar sin saber a quienes estaban en una etapa más inicial, así que les voy a contar rápidamente también la ruta de lo necesito para ayer, ¿ya? Porque sabemos que ese es como el que también decimos, bueno, mira, me gustó lo que contaste, pero yo todavía no estoy ahí. Eso puede pasar, ¿cierto? Entonces, justamente en lo necesito para ayer, que fue la segunda mayoría de este webinar, tenemos un camino muy similar, pero más simple. Evidentemente partimos como tal del diagnóstico, de los insights. No se preocupen que pueden dejar todas sus preguntas y respuestas ahí, yo las voy a tomar todas, así que no hay problema. Pero aquí, si estoy en esta etapa más inicial, parto de mi diagnóstico, de mis insights, ¿y qué es lo que hago? Tengo un roadmap de acciones. Perfecto, hasta ahí todo suena igualito, ¿cierto? Tengo estas iniciativas. Quizás no tengo tan claro cuáles son mis focos de acción, pero tengo iniciativas que se me pueden ocurrir ahí en función de lo que fue el diagnóstico. ¿En qué me voy a centrar en este caso cuando tengo pocos recursos, cuando no tengo quizás todo lo que quisiera tener para accionar? Me voy a centrar en los quick wins. Y para centrarme en los quick wins, voy a afinar mi ojo y voy a mirar ciertas cosas en la herramienta que tengo, ya sea el journey, los arquetipos. Voy a ir a mirar los momentos de verdad o momentos truth. Voy a mirar los momentos de dolor o momentos pain. Tenemos los satélites, que vamos a hablar de los satélites. Y también voy a ver cómo estas iniciativas que se me van ocurriendo impactan en los arquetipos. Básicamente, lo que tengo que hacer es focalizar la vista en aquello que me va a permitir accionar de manera mucho más rápida y avanzar en esos quick wins. Y aquí quizás no voy a profundizar tanto en hacer un prototipado como de fase 1, fase 2, de baja fidelidad, alta fidelidad, sino que voy a prototipar algo rápido, un prototipado rápido y que me permita generar un testeo o piloto. Acá quizás no voy a incorporar el pulso, no voy a tener una conexión con el programa de voz, pero finalmente lo que voy a hacer es testear, voy a probar. Y justamente acá el camino o ruta que invitamos a seguir es a ir poniéndose entonces como un paso a paso súper concreto que va de este backlog de iniciativas que surgen del roadmap de acciones. Y como no tengo estos focos de acción, lo que voy a organizar es una especie de metaplan. ¿Ok? Lo primero entonces es
saco de mi diagnóstico todo este listado de iniciativas que surgieron, que pueden ser ideas de los propios clientes, de los colaboradores, del equipo que lo levantó, etc. Y lo voy a llevar entonces a un metaplan que me permita entonces tener esta visión global hacia dónde apunta cada una de estas ideas. Y luego lo voy a categorizar. Y ahí la pregunta inmediata es, pero Maite, ¿cómo categorizo o en base a qué? Voy a categorizar en el impacto que esa iniciativa puede tener, lo vamos a revisar ahora, y también en qué tanto esfuerzo me genera llevarla a cabo. Y el esfuerzo obviamente tiene que ver con mis recursos, con tiempo, con presupuesto, etc. Y evidentemente esto me va a llevar inmediatamente a mirar las herramientas. Voy a mirar mi journey y ahí entonces voy a focalizarme quizás no en todo el journey, sino que voy a ir a mirar dónde están esas interacciones en momentos de verdad y ahí me voy a focalizar. ¿Dónde están los momentos de dolor? Porque justamente esos son los que van a generar mayor movimiento en la aguja, mayor impacto. Tengo que mirar también lo que está evidente que está susceptible a rediseño, que sería aquello que esté en una curva mala, en una curva lo odio. Eso lo tengo que ir a gestionar ya, urgente. Y también las experiencias satélite, porque ustedes saben que las experiencias satélites son las experiencias que salen de la curva, es decir, tengo una curva principal, pero a veces tengo estos satélites que van a malo, a lo odio, también pueden ir a bueno, a wow, pero me voy a focalizar en esos satélites que quizás están trasladando la experiencia hacia algo negativo. ¿Y por qué es tan importante mirar los satélites? Porque los satélites siempre nos hablan de desestandarización, es decir, cuando yo hago las cosas como muy diferentes, dependen de un líder, dependen de un área, dependen de una persona, etcétera, se me generan problemáticas en la experiencia. Entonces ahí es donde yo voy a ir a mirar y voy a focalizarme en esos elementos en puntual. Maite, ¿y cómo integramos los arquetipos? Bueno, en base a todos esos quick wins que tú puedas tener, y este aquí es un ejemplo de experiencia del colaborador, yo puedo tener un listado de quick wins, cosas que yo puedo accionar rápido, y voy a focalizarme entonces a qué arquetipo les pega cada una de estas iniciativas. Es decir, mira, esta iniciativa de generar, por ejemplo, celebrar los hitos institucionales, le pega a 4 de los 5 arquetipos. Ah, entonces ese quick wins es un camino. ¿Por qué? Porque está, obviamente, le voy a pegar a muchos más colaboradores de los que, obviamente, con quizás la iniciativa que tiene solo 2, por ejemplo. Entonces, hago ese ejercicio de ir entendiendo entonces cómo mis iniciativas de corto plazo van a pegar en mis arquetipos, cómo me voy a focalizar en el viaje a nivel de momentos de verdad, momentos de dolor, y me oriento como tal a ese momento. ¿Bien? Y llegamos entonces a esta fase más final de priorización final y de project plan. Entonces ahí ya obviamente voy a tener como mi ficha, resumen de lo que voy a hacer. Y evidentemente para que esa priorización final tenga como mucho sentido, en este caso que tengo pocos recursos, sí me tengo que preguntar sin duda si lo que estoy eligiendo va alineado con la estrategia de la organización. Obviamente, qué impacto, ya lo veíamos, qué impacto va a tener en el usuario como tal. Es urgente, quizás si no hago algo al respecto, acá estoy en peligro, está pasando algo. Y obviamente, cuánto esfuerzo me requiere. Con con esos pensamientos en la mesa es que voy justamente a generar mi priorización. Y ahí entonces debería surgir algo como esto, en donde mis iniciativas rápidamente se posicionan en algún cuadrante. ¿Y con qué voy a avanzar? Justamente con mis quick wins. ¿Por qué? Porque son los que más generan impacto y tienen un bajo esfuerzo. Y esos quick wins deberían ya, obviamente, generar un cambio como más rápido, más inmediato, o con un plazo mucho más acotado de acción, y eso me va a permitir, obviamente, también ir demostrando. Y luego, eso no quiere decir que voy a dejar abandonadas todas las otras iniciativas, pero ya lo puedo organizar con más calma. Bien. Y en cuanto a una ficha de Project Plan, algo súper básico y simple como qué voy a hacer, quiénes van a ser los involucrados, cuándo lo voy a hacer como un paso a paso de fases y cómo. ¿Cómo vamos a tangibilizar esta iniciativa? No me complico con fichas gigantes, no. Voy a lo puntual. ¿Por qué? Porque sabemos que en este caso tengo pocos recursos. Entonces lo que hago es focalizar. ¿Bien? Justamente ese es el camino que nos propone como tal la ruta 1 y aquí ustedes me dirán, pero Maite, falta una parte, ¿cierto?
justamente, falta la parte del testeo, porque evidentemente dijimos que en esta ruta de eh, lo necesito para ayer, evidentemente tengo que medir, pero tengo que medir a quizá una baja escala, y ahí lo que puedo hacer entonces es utilizar el testeo de mi prototipo como forma de medición. Desde ahí extraigo información relevante para decir, ok, mira, esto está funcionando, esto no está funcionando. Eso no quiere decir que yo no pueda evolucionar después de esa medición, lo puedo hacer, pero ya en lo inmediato me genera como información de feedback instantáneo, y eso evidentemente hace que yo pueda tener un resultado que mostrar, y que evidentemente va muy ligado entonces a estos quick wins. ¿Bien? Con esto entonces pasé por la ruta más básica y la ruta intermedia, ¿cierto? Porque justamente ahí lo que hicimos fue irnos a mirar en la ruta 2, que era la ruta de Vamos que se puede, porque fue la ganadora, pero no queríamos dejar abandonados también a las personas que dijeron, oye, yo estoy en una ruta más de lo necesito para ayer, así que les contamos también. Si ustedes creían que íbamos a dejar de lado a nuestro querido grupo selecto que nos manifestó con esto Melusco, entonces vamos a ello. Vamos a ir entonces ahora a mostrarles los resultados, o sea, o no los resultados, el paso a paso más bien, de justamente ese caso. ¿Bien? Entonces, aquí a continuación vamos a compartir y nos vamos a buscar la última ruta, que sería la ruta 3. Con esto me luzco. ¿Bien? Y importante, quedó para el final porque fue la menos votada, pero también nos ayuda, como a quienes están en la ruta 2 o la ruta 1, a mirar hacia el futuro y a decir, ok, hacia allá tengo que ir, porque efectivamente ya cuando resuelva esto, tengo mis quick wins, cuando ya tengo metodologías instaladas en los equipos, funcionando con mesas de rediseño, bueno, ¿qué viene después? Justamente la ruta 3 nos habla entonces de partir como todas las otras con el diagnóstico a nivel de insights. Tengo un roadmap de acciones, sin duda, con iniciativas, pero que acá, recordemos, siempre tengo ya data inicial, ¿ya? O sea, voy a poder determinar estos gaps mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo ya tengo probablemente aquí un sistema de voz, de clientes, de colaboradores, pero ya tengo un modelo de escucha andando. Voy a generar justamente las mismas líneas de rediseño que generé en la ruta 2 de Vamos que se puede, pero acá ya vamos integrando otro concepto. Acá tengo que generar un modelo de gobierno a nivel de compañía que obviamente va a conectar, por ejemplo, el trabajo entre áreas, va a conectar a líderes, va a conectar a distintos roles. Entonces tengo que plantearme a nivel estratégico un modelo de gobierno, de trabajo, no solo basado en mesas de rediseño, sino que en un governance como tal, y que vaya muy asociado también a la estrategia. Y acá viene como la gran diferencia de esta ruta, en donde ya quizás no voy a aplicar solo metodologías básicas o metodologías más simples, sino que me voy a la metodología avanzada. Y obviamente voy a generar prototipos, voy a generar testeo, iteración, pero probablemente acá ya incorporo otro tipo de metodologías, incorporo temas de emociones, evidentemente metodología Agile, sin duda. Quizás ya doy un pasito más allá con mis arquetipos y voy pensando entonces en cómo generar propuestas de valor por arquetipo. Miro tendencias, miro benchmarks y me pregunto cómo voy a conectar áreas como CX con EX. Importante este punto, ¿por qué? Porque obviamente todo lo que hablamos al principio parte más como de un trabajo más solitario del área de experiencia, ya sea del colaborador, de cliente, pero aquí en este punto, ya cuando estamos en el con esto me luzco, es que tengo que generar esas conexiones, y obviamente ahí ya estoy hablando de un paso más avanzado. Y evidentemente a nivel de medición e impacto, acá entonces tengo que tener en cuenta mi programa de voz, porque ya lo tengo, sin duda tengo un programa de voz, entonces cómo lo integro, cómo lo utilizo en este camino, digamos, de ir generando rediseños, cómo incluso incorporo nuevas tecnologías, hoy día todo el tema de la inteligencia artificial, la predicción, y por supuesto, incluso puedo llegar a el modelo de economics. ¿Bien?
Acá desde ISO nosotros decimos que en este camino, en esta ruta, evidentemente tenemos que empezar a hablar de una gestión unificada de experiencias. Ya no es experiencia del cliente por sí solo, experiencia del colaborador por sí solo, sino que es un ecosistema de experiencia dentro de la organización y esto evidentemente es un desafío cultural. Bien, por eso está en esta fase como más avanzada. Hoy día se habla mucho de que justamente necesitamos generar ese ecosistema de experiencia, necesitamos conectar mucho más como con lo emocional desde el propósito, evidentemente. Tenemos que pasar de escuchar a detectar. Si ya difícil era escuchar, imagínense ahora detectar. Y sin duda vamos a ir viendo cómo cada vez más la inteligencia artificial viene ya con aplicaciones concretas y directas también a el mundo de la experiencia. Entonces se complejiza toda la estructura, se complejiza la organización, se complejiza a nivel de modelo de gobierno y por supuesto entonces estamos por eso en la etapa final, ¿cierto? A nivel de modelo de gobierno, también tengo que plantearme cómo está estructurada la compañía. Es decir, bueno, cómo son las áreas, dónde está ubicada la experiencia del cliente, dónde está ubicada la experiencia del colaborador, es un rol, es una persona, es un área, hay un gerente. Me empiezo a cuestionar entonces toda esta estructura, el organigrama y por supuesto entonces también, y lo más importante aquí, es cómo voy a comenzar a conectar iniciativas cuando una iniciativa que yo trabajo en CX, ¿cómo le pega al mundo UX? ¿Cómo cuando yo trabajo algo UX le pega al CX? Y eso es, obviamente hay una relación directa, sin duda. Ustedes saben que todo los que trabajamos en experiencia sabemos que hay un espejo entre lo que ocurre internamente en la organización y lo que se refleja hacia afuera. Entonces, justamente la idea acá es como romper esos silos, avanzar obviamente en un trabajo mucho más colaborativo y evidentemente también ir trabajando fuertemente la cultura, que es el gran desafío a día de hoy en las organizaciones. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, puedo haberle contado a las personas qué experiencia es importante o qué es experiencia, pero que lo integren como parte de un trabajo de su día a día, ya hay un pasito más, ¿ok? Y evidentemente ahí me tengo que cuestionar entonces con qué equipo cuento, cómo está organizada el área de experiencia, como les decía, tengo también un modelo, por ejemplo, de embajadores, que aquí les podemos llamar champions, embajadores, facilitadores, impulsores, como le quieran llamar, pero tengo agentes del cambio interno en la organización, es decir, tengo identificadas a esas personas que van a ser como los articuladores y por supuesto también los que van a impulsar todo lo que tiene que pasar en la organización a nivel interno. Entonces, ahí viene todo este cuestionamiento como más a nivel de gobierno. Y súper importante ahí, que va muy ligado a mi modelo, a mi evaluación de madurez. Es decir, qué tan maduro estoy hoy en temas de experiencia y en función de eso entonces me propongo un camino. Y por eso es que con esta ruta se crean entonces estas oficinas de transformación de la experiencia. Justamente ahí lo que hacemos, de cierta manera, entonces, es como ya estas líneas de rediseño se vuelven algo más estable en el tiempo, que no quiere decir que se trabajen los mismos temas siempre, sino que eso va cambiando, es dinámico, pero ya existe una estructura de base que es fácil de activar cuando necesitamos trabajar una línea de rediseño. ¿Bien? Y evidentemente, como yo les decía, y aquí no voy a profundizar porque no fue el ganador, si hubiese sido el ganador profundizo, pero dejarles un poco sobre la mesa que efectivamente acá también la priorización viene de la mano de determinar aquello que tengo que arreglar versus aquello que me va a permitir sorprender también. No es lo mismo porque tengo que mantener un equilibrio entre que las cosas funcionen a nivel de higiénicos, pero ya en este punto que estoy más avanzado, también me planteo, bueno, ¿y cómo sorprendo? ¿Cómo hago el diferencial? ¿Cómo me vuelvo una compañía como que voy con la bandera por delante? Es decir, voy ganando en estos temas de experiencia y voy proponiendo cosas también a la industria, al mercado, y los otros me miran como referente, ¿cierto? Y para eso, para poder hacerlo, evidentemente la clave está en la gestión emocional. Evidentemente, si yo estoy con pocos recursos, quizás yo les digo, claro, no vamos a entrar en detalle en el tema emocional porque tengo que lograr estos quick wins. Pero si ya estamos en una etapa más avanzada, entonces yo ya tengo que gestionar la emoción, tengo que hacerme cargo como tal de la emocionalidad de mis colaboradores, de mis clientes, y por eso aquí les puse la imagen de intensamente porque creo que lo resume bien toda la gama de emociones que nos podemos encontrar cuando hablamos de experiencia, ¿cierto? Y ahí
desde ISO, nosotros como trabajamos mucho con esta metodología de Emotional Design, que nos propone pasar de emociones A emociones B, es decir, determino con qué emoción estoy generando hoy en mi colaborador, en mi cliente, y me planteo hacia qué emoción lo quiero llevar. Y ahí es cuando obviamente logro el cambio, o sea, genero, ahí viene el rediseño como tal al medio entre esa emoción A y esa emoción B, y eso es lo que voy a hacer y voy a accionar. Como les decía, no nos vamos a detener mucho más en esta metodología, pero sí quisimos contárselo porque creo que es parte, digamos, del trabajo que yo puedo realizar en una etapa mucho más avanzada y esta metodología de Emotional Design cuenta con 11 formas de rediseño, que son como distintas iniciativas, actividades, herramientas que yo puedo aplicar para cambiar algo. ¿Ok? Si te necesito pasar de esa emoción A esa emoción B, puedo aplicar un arranque fuerte, puedo hacer una reordenación, puedo hacer una solución temprana y así, obviamente, sin entrar en detalle en cada una de ellas, logro el objetivo. ¿Bien? Y para eso, evidentemente, también utilizo distintos canvas, utilizo también distintas técnicas, distintas herramientas que me van ordenando la metodología. Recuerden que en este modelo, que era la ruta 3, la clave era cómo voy a empezar a utilizar metodologías más avanzadas en temas de experiencia. Entonces, por eso les cuento lo que hay detrás de Emotional Design. ¿Bien? Y aquí obviamente había un ejemplo de un rediseño que justamente hablaba de una formación en gestión emocional para colaboradores del ámbito de la salud. Entonces se trabajó con esta metodología para poder generar las distintas temáticas que tenía que tener la formación y que obviamente esto después la idea era llevarlo a la realidad, obviamente con los colaboradores, porque había una necesidad de cubrir obviamente esa brecha emocional que genera el trabajo en ámbitos de la salud. ¿Bien? Y por supuesto, como en todo lo que hemos comentado, la medición es importante, ¿cierto? Entonces, en estos casos es mucho más fácil, por ejemplo, con el ejemplo que les di recién, es más fácil porque tengo una primera medición, que es la línea base, genero la intervención y luego tengo una medición de resultados, pero que ya está funcionando. Es decir, tengo un programa de voz que lo sustenta, tengo quizás los pulsos ya funcionando, tengo las distintas formas de medición y que eso me permite, obviamente, avanzar. Y como yo les decía, en estos casos genero entonces también más accionabilidad en herramientas como arquetipos y voy generando también propuestas de valor. En una etapa inicial no voy a armar propuestas de valor por arquetipo, pero ya en una etapa más avanzada digo, ok, ahora viene entonces el cuestionarme qué le voy a entregar a las personas o a mis clientes, a mis colaboradores en función de lo que ya los conozco, de que sé cómo son. Y justamente entonces ahí voy trabajando en distintos formatos de propuestas de valor que me permitan modificar el conjunto de beneficios o de productos o de interacciones que le voy a estar brindando a mis colaboradores, clientes o lo que sea. Bien. Dicho esto, entonces pasamos a una incorporación importante, que tampoco me voy a detener obviamente, pero para que ustedes se queden con la tarea ahí después, es que hoy día lo que nosotros hemos visto del levantamiento de arquetipos es que efectivamente los comportamientos de las personas cambiaron radicalmente después de la pandemia y cambiaron cómo se relacionan con, con las empresas a las que son clientes y también cambiaron mucho en cómo se relacionan con las empresas con las que son colaboradores, como la empresa en la que yo trabajo. Entonces ahí la invitación está a estar permanentemente mirando tendencias y también estar mirando como nuevas temáticas que se van cruzando, como lo es la economía conductual. ¿Ok? Como les decía, no vamos a entrar en el detalle porque si hubiese sido el ganador, entrábamos, sin duda, pero importante que nos vayamos focalizando entonces en cómo en este punto ya nos cuestionamos también cómo cambia la persona, cómo se comporta, por qué hace lo que hace. Porque todas las personas sabemos que creemos ser muy racionales en todas las respuestas, en todo lo que hacemos, pero la verdad es que somos más emocionales que racionales. A veces nos intentamos como nosotros decir que estamos tomando una decisión supremamente racional, pero lo que hay detrás de esa decisión en realidad responde a algo mucho más emocional. Entonces ahí los invito a que puedan revisar los distintos principios de la economía conductual y evidentemente esto nos va a servir tanto a nivel de arquetipos, tanto a nivel de rediseños y obviamente nos permite aplicar metodologías mucho más avanzadas también en todo el trabajo el trabajo de experiencia.
Y evidentemente, esto no es novedad porque esto no es algo nuevo para ustedes, pero las metodologías ágiles sin duda nos invitan a trabajar por sprint y ahí obviamente también, así como les mostré esta metodología como más interna de trabajo para los equipos, también existe como la aplicación de este design sprint, ¿ok? O sea, como aplico metodología ágil en este paso a paso y eso me permite obviamente poder generar un trabajo hacia la iniciativa, pero también hacia el equipo de trabajo, que no es menor, ¿ok? No me puedo olvidar de siempre estar repasando mis líneas de rediseño, cómo lo está llevando el equipo, es decir, estamos entendiendo bien el objetivo, estamos trabajando de manera correcta, las instancias que tengo para trabajar son las que tengo que tener, cómo nos fue, qué no funcionó, qué sí funcionó, es parte, digamos, del trabajo que estamos llamados a hacer en una etapa quizás mucho más avanzada. ¿Bien? Y para cerrar, entonces, contarles ahí que la medición en este caso evidentemente es más avanzada, ¿cierto? Acá podemos utilizar obviamente los testeos, pero las pruebas A/B testing, tenemos también el modelo de voz de cliente, el modelo de voz de colaborador, los pulsos que ya les comentaba anteriormente, y acá ya incorporamos indicadores de experiencia, satisfacción, recomendación, esfuerzo, entre otros, y yo les diría que la joya de la corona aquí es obviamente los economics, que es cómo voy a medir los ingresos generados a partir de las iniciativas. Lo difícil no es armar el modelo económico, lo difícil es saber de dónde voy a sacar la data internamente de la organización que me va a permitir generar, como darle vida al modelo económico, porque armar el modelo económico, ok, no es, o sea, no es fácil, pero tampoco es algo que no vamos a poder hacer. El punto está, y la piedra de tope que tienen organizaciones, es que a veces no tienen la data que les va a permitir decir cuánto me cuesta efectivamente, por ejemplo, contratar a una persona versus que mejorar sus capacidades dentro de la organización a nivel de colaboradores. Eso a veces no tenemos esa data y esa es la que tengo que ir a descubrir para poder darle vida a mi modelo económico. ¿Bien? Bien. Espero que se hayan entretenido hasta aquí. Vamos, hemos ido avanzando ahí. Tengo que dejar también un espacio importante para las preguntas. Entonces, la gran noticia que yo les traía hoy día es que esto no termina jamás. Las líneas de rediseño, el diseño de la organización, no termina jamás. Y si es que termina, eso no es una buena señal. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan, ¿pero qué hacen las áreas de experiencia dentro de las organizaciones? Justamente es esto, es darle vida a las herramientas, es darle continuidad, es que vayamos iterando, es vayamos prototipando, vamos testeando, vamos midiendo y en función de eso vamos generando el cambio. Entonces, ojo ahí con pensar que esto es, llego al punto y digo, listo, ¿está terminado? No, porque la experiencia va evolucionando día a día, momento a momento, esto no cambia, jamás, ¿ya? O sea, no va a cambiar tampoco. Tenemos que permanecer en un estado permanente de rediseño y puede sonar agotador, pero yo creo que también suena bastante desafiante y entretenido y también nos impulsa, de cierta manera, como a ver qué hay más allá, ¿ok? Con esto, entonces, ya voy casi cerrando mi intervención. Si se fijaron, hicimos esta línea de por qué ruta nos íbamos, pero le contamos las tres rutas de grandes rasgos para que nadie se quede con dudas. Pero traje como un mini bonus para cerrar. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, porque a lo mejor estaban muy intrigados con las rutas de rediseño, pero se dieron cuenta que lo que acabamos de hacer es vivir un rediseño rápido, en vivo y en directo. A lo mejor alguno no se dio cuenta, pero yo le voy a contar cómo fue. ¿Qué fue lo que hicimos en esta horita y 10 minutos? Lo que hicimos fue rediseñar un webinar. ¿Por qué? Porque justamente cuando dijimos, hagamos un webinar de rediseño y accionabilidad, inmediatamente dijimos, quizás tenemos que plantearnos también una forma distinta de hacer nuestro webinar. Y justamente lo que hicimos fue analizar los distintos arquetipos o perfiles que podíamos tener en la sala, como con estos tres perfiles, y dijimos, bien, lo que vamos a hacer entonces es que las personas escojan cuál es la ruta que quieren ver primero y cuál es la que le vamos a dar un poquito más tiempo, y las otras dos quizás las vamos a pasar más rápido. Ese rediseño de
esta sesión de webinar, obviamente, ¿de qué nos habla? En que tuvimos que primero basarnos en data inicial de lo que sabíamos, de lo que nos cuestionábamos, de si es que sabíamos o no si iba a funcionar, y basándonos también en tendencias que hoy día, si todo el mundo que está aquí que me acompaña de experiencia del colaborador sabrá que hay una tendencia fuerte también en términos de aprendizaje y en términos de experimentación, que nos habla de la incorporación de la gamificación y la didáctica como tal en todo lo que vayamos a aprender. O sea, cuando participamos de la elección, obviamente es como que nos genera también mucha más conexión. Y también la experimentación, cómo yo también colaboro en el aprendizaje, es decir, cómo me genero mi propia ruta de aprendizaje, es decir, yo elijo. Eso es lo que también se está buscando cuando, en las organizaciones, cuando tienen sus parrillas formativas y las personas van generando sus rutas de aprendizaje. Intentamos hacer algo así muy, muy rápidamente en esta horita de webinar, pero justamente basándonos en esas tendencias, nos preguntamos, ¿qué es lo que necesita aquí nuestro asistente, nuestro participante y por qué? Y esa es la clave, la pregunta que me tengo que hacer para definir. El asistente a webinar necesita generar distintas opciones porque eventualmente tiene distintos niveles de recursos, distintos niveles de madurez, siente que, no, que lo que le cuentan en otros webinars no le sirve porque obviamente le quedan como muy lejos, entonces nos planteamos una forma de, bueno, ¿y cómo entonces podríamos hacerlo? ¿Cómo generamos eso distinto? ¿Cómo hacemos que efectivamente hayan rutas de aprendizaje y que la persona obviamente elija y también pueda ponerle foco a lo que más le va a servir? Y ahí dijimos, bueno, acción, play. Y ahí estoy yo aquí en la sesión de prototipado y testeo, en donde justamente a través de esta sesión, donde generamos todo esto, estas rutas, lo que estamos haciendo es cuestionándonos, bueno, ¿qué salió bien? ¿Qué no salió tan bien? Mira, Maite, te veía ahí un poco desordenada con la pantalla para arriba, para abajo. Puede ser, quizás eso lo tenemos que mejorar. Puede ser que a lo mejor digamos, no, pero a la gente le gustó que efectivamente hayan distintas rutas. O no, pero es que para la próxima a lo mejor hay que hacerlo de esta otra forma. Y van a ser obviamente feedback que ustedes mismos nos pueden entregar, feedback que nos van a dar las personas que quizás, el que sea que esté mirando hoy día este webinar. Y eso obviamente lo llevamos a iteración y decimos, bueno, ¿cómo mejoramos para la siguiente vez? ¿Cierto? Así que ojo ahí con creer que no se podía hacer un rediseño en una horita. Nos quedamos con esa reflexión, ¿no? Como podemos aprender distintas rutas de accionabilidad, pero además vivir un rediseño rápido basado en datos en 1 hora y 10 minutitos. Se puede. Se puede, entonces yo creo que no hay excusas. Obviamente tenemos que ser capaces de ir a buscar esos insights, analizar la información, rediseñar, prototipar, testear y repetir constantemente, porque la transformación justamente nos habla de esa repetición constante y permanente. ¿Bien? Yo creo que los tengo bien mareados después de todo lo que les he contado. Pero básicamente yo creo que nos vamos quedando y para pasarme sin duda a las como preguntas y respuestas, porque no podemos terminar este webinar sin eso. Lo que sí quiero es recordarles que al final, cuando estemos cerrando, vamos a dar ahí un regalito, así que para que no se vayan. Yo creo que la gran premisa de todo lo que hemos estado conversando en este webinar tiene que ver con una palabra que yo creo que la han escuchado bastante actualmente, que tiene que ver con la flexibilidad. Justamente hay un tema de ser flexibles y de movernos constantemente. ¿Por qué? Porque de eso hablan los rediseños. Es como, no es estático, no es, las herramientas no están para estar colgadas en la pared, sino que para que se muevan, para que estén vivas, para que las mantengamos actualizadas. Y yo creo que la reflexión mayor, y para mí, es que aquí, hoy día, en esta sesión, aquí estamos saliendo todos de nuestra zona de confort. Yo nunca había realizado un webinar en donde las personas decidieran cuál era la ruta, saliendo de la zona de confort, pero estoy segura que allá está la magia. O sea, justamente cuando nosotros logramos poner ese pie fuera de nuestra zona de confort, de lo que manejamos, de lo que conocemos, empiezan a pasar cosas interesantes. Así que yo creo que la invitación va para que lo hagan también en sus organizaciones, independientemente de cuál sea nuestro nivel de madurez y cuál sea la ruta que escojan.
Así es que me paso inmediatamente a dar respuesta a todas las preguntas que hay aquí que fueron dejando. Y de esa manera entonces ya vamos cerrando nuestro webinar en estos 15 minutitos que me quedan. Espero que lo hayan pasado bien, o sea, como que para que se diviertan. Bueno, voy a las preguntas y respuestas. Tenemos aquí, dice, Marco nos dice, si en una organización no existe cultura CX, ¿qué metodología o sistema recomiendas? Bueno, ahí, Marco, importante es que cuando no existe una cultura CX, yo les diría que lo primero que tiene que hacer el área de experiencia es justamente conocer a las personas, ¿ok? Esto puede ser al colaborador, al cliente, dependiendo cuál sea mi foco. Con ese conocimiento es que yo después puedo generar, por ejemplo, sensibilizaciones, programas de cultura, formación. Los programas de cultura hoy día nosotros los estamos trabajando como desde tres ejes. Uno que es la formación, otro que es la comunicación, que es el refuerzo a esa formación, y la didáctica. ¿Cómo le integro el juego a través de la experimentación para el aprendizaje, para la adherencia? Entonces, eso hoy día es básico, es como el conocimiento de las personas para poder generar, obviamente, un programa de cultura ad hoc, porque un programa de cultura así como de libro no le funciona a todo el mundo. Tenemos que personalizar y focalizar. Eduardo nos preguntaba también qué son las CX y las EX. Claro, es la sigla de Customer Experience y Employee Experience, para ir, porque perdonen que no lo dije. ¿Cómo identifico los insights que son los principales a accionar? Justamente ahí, Ana María, esa identificación de los insights va a depender de la ruta que escojas, porque evidentemente, si es que me voy por la primera, yo les diría que esos insights que tengo que mirar son los que están en los momentos de verdad, de dolor, de los satélites. Si es que ya estoy en un pasito más allá, ¿cómo voy a identificar, obviamente, esos insights de los cuales voy a accionar? Quizás ahí ya me focalizo en, bueno, ¿cuál es la estrategia de mi organización? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo conversa esto con lo que quiero realmente generar en el tiempo? Después tenemos, Carolina nos dice, ¿nos pueden compartir ejemplos de datos que permitan medir economics? Claro, ahí como yo les decía, que tenemos muchísimo material y es parte, digamos, de lo que les podemos sin duda compartir respecto a cómo crear modelos de economics. Lo único que yo les sugiero ahí que tengan súper presente es que el tema y la dificultad es en la data que cruza al modelo de economics, es decir, la data operacional que hay en la organización. Ahí es donde se traban las cosas. Entonces, yo creo que obviamente, si bien hay material que les podemos compartir sin duda sobre economics o crear modelos de economics, pregúntense primero también si tienen justamente esa data operacional que nos va a permitir darle vida. Sergio nos dice, ¿qué pasa si se rediseña y testea, pero no crece la satisfacción? ¿Hasta cuántos rediseños está dispuesto el cliente a soportar? Bueno, fíjense ustedes que el cliente como que... El cliente no es que tenga como una cantidad de rediseños, porque en realidad el cliente también como que es bastante flexible en la medida en que le informemos bien las cosas. El problema está en que cuando nosotros no generamos las comunicaciones correctas, la información adecuada, se generan problemas de expectativa versus percepción. Entonces yo les diría que por esa razón también se trabaja a nivel de prototipo, que es como un espacio más controlado en una fase inicial, en donde yo no genero la implementación a todas las sucursales, a toda la página web, no, sino que las pruebas las hago como en espacios más pequeños y recién avanzo a ya implementación cuando ya me di cuenta que en ese testeo funcionó. Entonces, el problema no está en estar permanentemente prototipando y testeando, sino que yo les diría que el problema está en que dejemos de hacerlo, porque cuando lo dejamos de hacer, muchas veces decimos, no, si eso ya está funcionando, pero en realidad, cuando vamos a mirar un poquito más en profundidad, nos damos cuenta que es algo que al cliente o al colaborador no le hace sentido, el canal no es el adecuado, entonces no hay una cantidad de rediseños que esté dispuesto a soportar. Evidentemente también no se trata de estar cambiándolo todo permanentemente, pero yo creo que si nos vamos focalizando en las mediciones y nos damos cuenta cuando se trata de algo puntual versus algo que tengo que mejorar en mi proceso, ahí está la clave. Después nos dice entonces Ignacio, ¿qué herramientas recomiendas para el involucramiento de las áreas de la compañía para hacerlos parte de un nuevo proceso de medición de resultados? Sobre todo, como comentabas, de la metodología ágil. Bueno, hay varios puntos ahí. La metodología ágil no es para todas las organizaciones, ¿ya? Esto yo me hago responsable de lo que digo, pero es que tenemos que también ser súper cuidadosos en la elección de metodología respecto a la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque si recuerden ustedes que la premisa de la metodología ágil es que yo me pongo plazos de tiempo, voy cumpliendo sprint, etcétera,
Y la base de eso es que yo esté en control de que todo lo que tengo que hacer lo puedo hacer en el tiempo que me propongo. Pero cuando ya dependo de un tercero, de otra área, etcétera, entonces ya ahí se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque no cumplo con mis plazos, no logro el objetivo, etcétera. Entonces, a veces empresas te dicen, no, yo quiero trabajar con metodología ágil, pero no tengo esa cultura. Entonces, justamente ahí viene como la segunda parte de la respuesta, es que tengo que hacer efectivamente formación, tengo que preparar roles, tengo que tener embajadores o impulsores, tengo que traspasar ese conocimiento sobre metodologías. Y lo otro es que siempre, siempre, siempre el que la gente participe de, por ejemplo, sesiones de ideación, de testeos, de prototipado, hace que como que se sumen. Cuando, de hecho, esto funciona mucho también para las generaciones de propuesta de valor de colaborador o visión de la experiencia. Si yo le voy a imponer algo a las personas, la gente no le hace sentido, pero si yo lo invito a participar de la co-creación, se siente como mucho más parte y después también se adhiere mucho más fácil. Entonces, yo creo que la herramienta clave ahí está en hacerlos partícipes, pero darle las herramientas también para que lo puedan hacer. Dice Miguel, en la pregunta de Sergio, ¿será porque la información inicial no fue la correcta? Claro, que la pregunta de Sergio tenía que ver con cuántos rediseños estaba dispuesto el cliente a soportar. Bueno, eso es súper interesante, Miguel, porque efectivamente la metodología de diseño lo que nos invitan es como a generar como un ciclo, ¿cierto? Es como yo puedo volver a cualquier etapa de allá. Y de hecho yo siempre digo que es una metodología como que te acusa, porque si llegaste al final y no te fue muy bien, quizás te tienes que cuestionar si levantaste correctamente los insights al principio. Entonces a lo mejor te toca volver al diagnóstico y hacer más entrevistas, hacer un focus, ir a mirar a la gente, hacer shadowing, lo que sea, para conectar mucho más. Entonces, efectivamente puede ser que esa sea también la razón, pero no es la única, sin duda. José Luis nos dice, ¿cómo gestionas que el director general quiere decidir todo, trabaja con sus hipótesis e ignora el resultado de la retroalimentación de los clientes? ¡Wow! Ahí efectivamente tenemos un tema. Bueno, lo que hablábamos en el formato como más avanzado de experiencia, yo les hablaba del modelo de gobierno, les hablaba de estos temas que sin duda nos llevan un poquito más a la estrategia. Yo les diría que en todo orden de cosas, la implicación de un CEO o de un líder es clave, es clave. Si es que esa persona no le cree a la metodología, no le cree al tema de experiencia, etcétera, o no está interesado en hacer nada al respecto, yo les diría que ahí tenemos todo cuesta arriba y lo que tenemos que enfocarnos es en cómo primero lo transformamos. ¿Y cómo vamos a transformar a esas personas que nos ponen la tarea difícil? A través de el demostrar con data concreta que esto impacta en el negocio, porque usualmente a esas personas lo único que les hace como el clic es decir como dónde está la rentabilidad, cómo estoy perdiendo, etcétera, y ahí, obviamente, yo les diría, focalícense como en generar algunos quick wins que efectivamente muevan la aguja para que le podamos ir a mostrar esa data y decirle, mira cuánto estamos perdiendo, mira lo que estamos haciendo, y ahí es cuando esas personas se empiezan a sensibilizar. De hecho, hemos pasado de personas que te dicen, no tengo idea por qué me hablas de emociones, eso es tan subjetivo, hasta que esa misma persona en el tiempo después te dice como, pero ya analizamos las emociones del cliente en este punto porque justamente comienza a entender que esa emocionalidad que es tan subjetiva, está directamente relacionada con los resultados de negocio de la organización. Entonces, yo creo que ahí tenemos también una tarea que es como la primera tarea que tenemos que hacer cuando queremos justamente gestionar experiencias. Entonces, quizá antes de tomar cualquiera de las rutas, que si tuviéramos que tomar una sería la primera, la más básica, tenemos que hacerlo acompañado de un trabajo de sensibilización a esos líderes, porque sin duda que necesitamos que eso esté obviamente como parte del trabajo que vamos a estar realizando, porque si no, esa persona no está de nuestro lado, todo va a ser cuesta arriba de la organización y obviamente aunque seamos nosotros solitos en el área de experiencia, necesitamos al menos un aliado y que ese aliado efectivamente sea sumamente estratégico. ¿Ok? Así que, bueno, eso. Y teníamos, bueno, ahí Mercedes también vi que nos preguntaba por lo del modelo de Economics. Los modelos de Economics tienen que ver con cómo yo logro vincular o relacionar el resultado de mi negocio con la gestión de la experiencia. Entonces, por ejemplo, si un cliente me recomienda, que eso yo lo mido a través del NPS,
Si un cliente me recomienda, probablemente después esa recomendación viene y se transforma en cliente. Entonces ahí yo puedo generar como, o sea, puede o no puede transformarse justamente, pero lo que puedo hacer ahí es como generar una especie de predicción también de cuántos clientes llegan producto de la recomendación. Y eso en términos monetarios obviamente se traduce en dinero que obviamente entra a la compañía. Entonces, eso es importante también que vayamos, y le estoy dando solo el ejemplo de un economics, pero hay economics de permanencia, economics de share of wallet, hay otros más, pero el de recomendación es algo como súper fácil de comprender y es como yo entonces logro conectar ese resultado de negocio con la acción que estoy generando.